Jesús no te quita, Jesús te redime lo que tú tienes. ¿Cuántos alaban su nombre? Jesús no es como el diablo que vino a matar, hurtar y destruir. No. Él no viene a quitarte lo que tú tienes. Él viene a redimirlo. Él viene a darte vida abundante. Él viene para que lo que tú tienes se lo entregues a Él, confíes en Él y ahora eso pueda ser redimido para su gloria y para su honra y tú experimentes lo que es tenerlo a Él en la vida. Jesús. Yo le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Y vamos a leer versos del 17 al 31. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos del 17 al 31. Vamos a leer la historia del joven rico. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado de rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra en esta mañana. Gracias, amado Padre Celestial, por la revelación tan grande y absoluta que nos has dado mediante tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque hoy nos podemos sentar a escuchar sus palabras, estar atento, Señor, a su voz, tener oídos para oír. Gracias, porque tu Espíritu Santo nos permite tener oídos
para oír. Señor, que tu Espíritu también en esta hora me habilite para hablar tu palabra, Señor, con denuedo. Señor, que no sea mi humano entendimiento ni mi palabrería, Señor, la que cause un efecto en el corazón y en el intelecto de mis hermanos, sino sea la verdad gloriosa del Evangelio que les impacte en esta hora y les lleve a una comunión más íntima y personal con Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, sabiendo que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros para hacer cosas grandes y poderosas. Amén y amén. Podemos sentarnos. Gloria a Dios. Cuando leemos este pasaje de las Escrituras, la historia del joven rico, nos damos cuenta que no hay ninguna otra narrativa bíblica que se compare al impacto de lo que está escrito aquí. Quiero comenzar diciendo que el joven rico, este muchacho, vino corriendo delante de la presencia de Jesús, hincado de rodillas, lo que parecía humillación, reconocimiento, adoración a Jesús. Vino buscando una respuesta, vino buscando algo de parte del Señor. Y viene con esta pregunta: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vemos una posición de humillación, una posición que pareciera de adoración, alguien que viene buscando algo de parte de Jesús. Me pregunto yo, ¿has tú venido en alguna ocasión buscando algo de parte de Jesús? Pero lo que es asombroso es que este joven se va sin haber recibido aquello que venía buscando. Porque nos dice la Escritura más adelante que después que escuchó las recomendaciones de Jesús, después que escuchó las palabras de Jesús, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Un encuentro con Jesús generalmente no sucede de esta manera. Porque cuando vemos a personas encontrarse con Jesús, generalmente el Señor Jesús da más de lo que nosotros esperamos. Vemos a aquella mujer que tenía flujo de sangre, diciendo en su corazón: si solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Venía buscando sanidad, pero no solamente se fue con su sanidad, se fue con su salvación. Porque Jesús le dijo a aquella mujer: mujer, tu fe te ha hecho salva. Eso es lo que pasa cuando nos encontramos con Jesús. No das más de lo que veníamos buscando. Cuando descienden aquel paralítico a través del techo de aquella casa, venían buscando sus amigos sanidad para él, restauración para él. Pero ¿saben qué hace Jesús primero? Le perdona sus pecados. ¿Recuerdan la historia? Venía buscando sanidad, pero ahora también recibe perdón de pecados. Y le dice ahí a los fariseos que juzgaban a Jesús porque había pronunciado tales palabras de perdón: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y anda. Para que entendáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Paralítico, hombre, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que en aquella misma hora fue sano y se levantó de aquella condición de postración y tomó sobre sí su camilla y se fue caminando a casa. Recibió más de lo que venía buscando. Recibió perdón de pecados, recibió sanidad. Recordemos a Nicodemo cuando vino a Jesús de noche. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Quizás Nicodemo simplemente quería una explicación, una respuesta rápida a un interrogante. ¿Está Dios realmente contigo? Pero Jesús le da más.
Jesús le enseña el misterio del reino de los cielos. Le habla de la importancia de nacer de nuevo. Le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo sale de aquel lugar, no simplemente con lo que vino a buscar, sino con mucho más. Y así nos sucedió a nosotros también. Quizás viniste buscando sanidad, pero Él también te impartió salvación. Gloria a Dios. Quizás viniste buscando que tu matrimonio y tu familia fuera restaurada, pero Él te dio más. Te dio más. Te otorgó propósito. Te dio llamado. Te puso en el ministerio. ¿Cuántos alaban su nombre? Cuando nosotros nos encontramos con Jesús genuinamente, Él nos da más de lo que venimos buscando. Pero no así este joven. No así este joven. Y en esta mañana quiero el tiempo que restablecerle de los 3 errores que cometió este joven, que le impidieron recibir lo que vino buscando y recibir más de lo que Jesús quería darle. Y no porque quiero exponerlo como un ejemplo a no a seguir, sino porque quiero que cada uno de nosotros de alguna manera también nos veamos representados en ese joven. Y en esta mañana le digamos a Jesús, yo te pido perdón, porque yo realmente te quiero en mi vida. Yo realmente quiero una experiencia personal contigo. Y el primer error que cometió este joven es que tenía una percepción equivocada de Jesús. Y ese es el error de mucha gente. Tienen una percepción completamente equivocada de Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús fue un maestro. Jesús fue un filósofo. Jesús fue un revolucionario. Jesús fue esto. Jesús fue aquello. De hecho, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y las opiniones variaban. Y así también sucede en la sociedad en la cual vivimos. Aún hasta después de 2000 años, las opiniones de Jesús o acerca de Jesús varían. Y nosotros en nuestra vida cristiana, aunque muchas veces podemos comprender y creer quién es Jesús, el impacto de quién Él es debe sacudirnos mucho más. Debe impactarnos mucho más. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y este joven viene a Jesús y le hace una pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde. Escuchen la respuesta de Jesús. Jesús le responde con otra pregunta. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Yo quiero que usted entienda las connotaciones teológicas y cristológicas de lo que está pasando en esta pregunta y en esta respuesta. Porque nosotros en la sociedad que vivimos, cuando nos vamos a referir a una persona como alguien aceptable, decimos bueno, decimos él es una buena persona, ella es una buena persona, ¿correcto? Pero en la cultura judía no se le llamaba a nadie bueno, sino solamente a Dios. Se le podía llamar a una persona devoto o devota, justo, temeroso de Dios. Pero bueno, ¿cuándo en las Escrituras encontramos que se describe a alguien como bueno? En ninguna ocasión. Ese título de bueno estaba solamente incluido dentro de Dios. Todas las demás personas quedaban excluidas. Solamente Dios es bueno. Entonces, este joven le da un título a Jesús muy fuerte. No solamente le llama maestro, sino que también le llama bueno.
Y entonces ahora Jesús con esta pregunta confronta realmente el entendimiento que él podía tener de Jesús. Entendimiento que debería llevarle a una respuesta radical. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno, que es Dios? Quiero que entiendan, Jesús no dice, no soy bueno. Jesús no dijo, no soy bueno. Jesús no dice, no soy Dios. Jesús no dice, solo Dios es bueno, por tanto yo no lo soy. No. Jesús tampoco dice, solo Dios es bueno y yo no soy Dios. En ningún momento, cuando Jesús dice esta pregunta, está negando su divinidad, sino más bien está preparando al joven para saber si él está realmente preparado para obedecer las exigencias de Dios. Obedecer las exigencias de aquel con quien se ha encontrado. Recordemos allí la mujer samaritana, cuando Jesús le dice, si tú supieras quién te pide de beber, si tú supieras con quién tú te estás encontrando, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú más bien me pedirías a mí. Y yo te daría de beber. Ahora, este joven usó esa palabra bueno con gran ligereza. Miró a Jesús como un rabino brillante, como un maestro espectacular, quizás como un líder espiritual supremo. Pero ¿podía llamar a Jesús bueno y no responder a sus demandas? ¿Podía atribuir a Jesús este calificativo que solo corresponde a Dios y no responder a lo que Jesús estaba pidiendo? Hermanos, Salmo capítulo 25, verso 8 dice, bueno y recto es Jehová. ¿Quién dice que es bueno? Jehová el Señor. Dichoso, dice, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Dice el Salmo 34, 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Y es que confiar en Dios o la bondad de Dios se conecta con la confianza que nosotros debemos depositar en Él. Y eso es precisamente lo que el joven no pudo hacer cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Dice el Salmo 86, 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y ahora viene la exclusividad moral de Dios. El trasfondo teológico y bíblico en el cual este atributo de bondad solamente le corresponde a Dios. En el Salmo 14 del 2 al 3 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron y aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y de ahí el apóstol Pablo, de esa escritura del Antiguo Testamento, construye en la epístola a los Romanos una declaración teológica. Cuando dice en Romanos 3, del 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces Pablo está citando precisamente esos salmos que formaron parte del trasfondo de la respuesta de Jesús. Así que cuando la Biblia dice bueno, no es un cumplido moral como lo usamos tú y yo en nuestros días.
Cuando la Biblia dice bueno, es una categoría divina que corresponde solamente a Dios. Y Jesús está con esta pregunta, confrontando al joven para que él decida si está dispuesto a tratarlo como quien él es, Dios o solo un maestro. ¿Me llamas maestro bueno? ¿Estarás dispuesto a obedecerme? ¿Estarás dispuesto a pedir lo que yo te pida? Vienes con una idea de mí que no es la correcta. Vienes y me das un calificativo supremo, pero ¿puedes obedecer mis demandas? Hermanos, después de la confrontación que Jesús tiene con este joven, las palabras, la conversación, vamos a encontrar en las Escrituras que Jesús no le dice al joven, sigue a Dios. No le dice, vuelve a Yahvé. No. O no hace como los profetas del Antiguo Testamento, dice el Señor. No. Jesús le dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Y esto es tan poderoso, esto es tan impactante, porque ningún otro profeta, ni siquiera Juan el Bautista, que el propio Jesús dijo que entre los de nacido de mujer no había ninguno como él, ni el propio Juan el Bautista jamás se atrevió a decirle a alguien, ven y sígueme. Más bien dijo, el que viene después de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, y esta pregunta que Jesús hace, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno, que es Dios? Hermano, es muy importante que nosotros sepamos que aquí hay una importancia apologética en nuestra defensa de la fe. Porque tenemos movimientos como los ruselistas, o los llamados, o mal llamados, testigos de Jehová. O tenemos también la apologética musulmana, que sí, creen que Jesús era un profeta, un iluminado, alguien que venía de Dios. Creen todas esas cosas, pero no aceptan que Jesús es Dios. Y van a este verso de las Escrituras y dicen, ¿ves? Mira, Jesús está diciendo, ¿cómo me llamas bueno si solamente hay uno bueno y es Dios? Para tratar de probar su punto de vista. Toman textos sueltos para probar su teología o lo que ellos piensan, y sin embargo no miran el retrato completo de Jesús en los evangelios. Solamente por ponerle un ejemplo, allí cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, en Juan capítulo 10, dice que los maestros de la ley, los fariseos, ¿qué quisieron hacer? Lo quisieron apedrear. Y Jesús le dice, ¿por qué obra ustedes me quieren apedrear? ¿Por cuál buena obra me quieren apedrear? Y le dice, no, nosotros no te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Jesús siempre usó el lenguaje hebraico, para decirlo de esa manera, para presentarse a sí mismo como Dios, como quien Él era. Más adelante, en Juan capítulo 10 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que los que usan este texto de la palabra para tratar de desmembrar a Cristo de su divinidad, lo miran al revés. Porque Jesús no concluye, yo no soy Dios.
Jesús concluye con un llamado que solamente Dios puede hacer. Ven y sígueme. Con esta pregunta Jesús no estaba negando su naturaleza. Estaba confrontando la falta de entendimiento del joven. Está llevando al joven a reconocer que delante de él no es solamente un maestro. Él es alguien que merece completa y total obediencia. Si Jesús fuera solamente una criatura, un profeta, un hombre moral, entonces pedir esa clase de rendición sería idolatría. Ir, seguirle, sería idolatría. Pero no, Jesús la pide porque su identidad, quién Él es, sostiene sus demandas, sostiene lo que Él pide. Este texto no rebaja a Cristo, no, para nada. Expone a quien lo llama bueno sin estar dispuesto a obedecerlo. Y yo creo que eso a todos nos confronta. A todos. De alguna manera. De alguna manera hoy quiero que nos veamos en este joven rico. Porque en el caso de él era no reconocer ni percibir quién era Jesús. Ese fue su primer error. Pero muchos de nosotros quizás podemos decir, yo he entendido quién Él es. Él es el Hijo de Dios. Yo creo en Él con todas las fuerzas de mi corazón. Y sé que algunos de nosotros, si fuese necesario, daríamos la vida por nuestra fe. Cuando llegase el momento, cuando llegase la ocasión, si fuese necesario, daríamos nuestra vida por el testimonio de Jesucristo. Lo sé. Pero la pregunta que hoy tenemos que hacernos es si realmente yo conozco a Jesús por quien Él es. ¿Estoy dispuesto a someterme como Él pide? ¿Estoy dispuesto a seguirle como Él demanda de mí? El segundo error que cometió el joven es que confiaba en su propia justicia. Jesús le dice, los mandamientos sabes, tú conoces los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Este joven tenía justicia propia. Él creía que la ley era una escalera al cielo y no un espejo del alma. Porque la ley, cumplir la ley no nos lleva al cielo. La ley no es una escalera. No es tomar estos pasos y ahora yo soy justo delante de Dios y tengo salvación. No, eso no es la ley. La ley no tiene el poder para salvarnos. No porque la ley sea mala, sino porque en nosotros no está el poder para obedecer la ley. La ley, como dice Pablo, es nuestro ayo, es nuestro instructor para llevarnos a Cristo. La ley es nuestro espejo que nos revela nuestras faltas, nuestras incongruencias, nuestros pecados, nuestra necesidad de Cristo. La ley nos revela que necesitamos un Salvador. Ese es el propósito de la ley. Y este joven dice, pero Jesús, yo todo esto lo he guardado desde el principio. Y esta es la frase más peligrosa de la conversación. Porque el joven no viene a los pies de Jesús y le dice, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Recuerdan el publicano que se golpeaba el pecho? Y decía, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Qué venía buscando? Misericordia. ¿Y saben qué dice Jesús que se fue a su casa? Se fue justificado. Porque cuando nosotros venimos delante de la presencia de Jesús con la actitud correcta, Él nos da más de lo que venimos buscando. No vino de esta forma. Vino diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer? Este trabajo es mío. Esta obra es mía.
¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice los mandamientos, ¿sabes? Y le enumera los mandamientos. La segunda sección de la tabla de los mandamientos, esos que tienen que ver con nuestro trato con el prójimo. Porque ahí era donde el joven se sentía orgulloso. Ahí era donde el joven se sentía confiado. Porque todo esto lo había hecho desde mi juventud. Yo no he adulterado, nunca he robado, no he cometido homicidio, no he asesinado a nadie. Pero sabemos que la ley no solamente revela el pecado en la acción, sino el pecado en el corazón. Y eso fue lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Cuando Jesús dice, no, para adulterar no tienes que consumar el hecho. Sino que cuando se mira una mujer para codiciarla, ya se adulteró con ella en el corazón. No, pero para asesinar no tienes que hacer lo que hizo Caín y consumar el acto del asesinato. No, simplemente si tú te enojas con tu hermano lo suficiente, es como asesinarlo. Jesús aplicó el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Y este joven viene tomando confianza en la letra de la ley, sin embargo, con un corazón el cual necesitaba arrepentimiento y transformación. Viene apoyado en su propia justicia. Viene con una idea equivocada de Jesús, pero con una idea equivocada de sí mismo. Una idea equivocada de sí mismo. ¿Cuánta gente dice, no, yo no necesito a Cristo? ¿Por qué necesito a Cristo? Murió por mis pecados. ¿Cuáles pecados? Yo soy buen hijo. Yo no robo. Yo no hurto. Respeto a todo el mundo. No le hago mal a nadie. No necesito a Cristo. ¿Usted no conoce personas así? Bueno, ya Dios sabrá si soy digno o no de salvación por las cosas que hago, porque yo realmente todo lo que hago lo trato de hacer lo mejor que pueda. Viene con una equivocada percepción de sí mismo, apoyado en su propia justicia y declara delante de Jesús todo lo que ha hecho bien. Pero Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Escúcheme bien. Escuche las palabras del Señor. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos, absolutamente todos, somos pecadores y necesitamos a un Salvador. Amén. Hermanos, no importa lo bien que nos vaya en ciertos aspectos de la ley. El apóstol Santiago escribió y dijo, no, si tú guardas esto y aquello de la ley, pero te falta una sola cosa, ya la infringiste toda. Porque el asunto es que necesitamos a Jesús. Él no le dijo a Jesús, sálvame, sino le preguntó, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que me falta? Hermanos, cuando entendemos que necesitamos salvación, porque no podemos lograrla por nosotros mismos, entonces el Evangelio comienza a cobrar sentido. Entonces el Evangelio de Jesucristo comienza a transformarnos, a darnos vida. Y aquí está el problema de la autojusticia, que el que se justifica o la autojusticia no necesita rebeldía. La persona no tiene que ser necesariamente rebelde, simplemente teniendo ignorancia espiritual puede ser desastroso para él. Ahora, después que Jesús le dice la segunda parte de la ley, de los mandamientos, Jesús sabía la respuesta del joven. Pero ahora Jesús lo confronta con la primera tabla
de la ley. ¿Saben cuál es la primera tabla de la ley? Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 5. Dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú cumples todo esto, pero aquí el primero, el que está aquí, dice: amarás al Señor tu Dios, Jehová tu Dios, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí es donde radicaba el tercer problema del joven rico, que en su corazón había un ídolo, el ídolo de las riquezas. ¿Me llamas bueno? ¿Estás dispuesto a seguirme? Entonces, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y hay algo, cuando yo leía este verso de las palabras, me impactaba cómo dice que Jesús lo miró y le amó. Cuán maravilloso es el amor de Jesús. Cuán lindo es el amor del Señor. Que aún en nuestra condición de confusión, de incapacidad, de terquedad, de falta de juicio espiritual, Él nos puede mirar y nos puede amar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué lindo es el amor de Jesús. Qué bueno es que nosotros podamos decir: Cristo te ama. Y decirlo con convicción, porque es verdad. Porque aún en esta situación de autojusticia de este joven, Jesús dice que lo miró y le amó. Ahora, Cristo no le da al joven un nuevo mandamiento, sino que le revela qué hay en su corazón. Le revela quién es el Dios en su corazón. Y Jesús tocó, demostró delante de sus propios ojos cómo Él quebrantaba el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso Él no pudo seguir a Jesús. Dice la Escritura que se fue muy triste. Y el problema más grande del joven no era que tuviese riquezas. El problema es que había puesto su confianza, su seguridad en las riquezas, en los bienes materiales que poseía. No comprendía a cabalidad quién era Jesús. Estaba embriagado de su propia justicia, pero también había un ídolo sentado, entronado en su corazón, que era la confianza en todo lo que poseía. El joven quería la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pero no quería renunciar, no quería ir en pos de Cristo, quería mantener el control. Y Jesús le dijo: no puedes tener dos salvadores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes hacer esto. Y dice que el joven se fue muy triste. Primera ocasión en la Escritura que veo que alguien viene buscando algo y no recibe. Hermanos, y hoy en nuestro tiempo puede haber ídolos en nuestro corazón y no necesariamente ser el dinero. Pero recordemos la parábola del sembrador cuando se nos era predicada el domingo pasado. Los que cayeron junto, esa semilla que cayó junto a espinos. Dice que Dios comenzó a crecer la planta, pero los espinos ahogaron a la planta y la hicieron infructuosa. Y Jesús explica esta parábola y dice: estos son aquellos
que reciben la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas hacen infructuosa la palabra. Hermanos, ¿usted cree que usted y yo estamos libres de tal influencia? ¿Usted cree que usted y yo no tenemos problema con tal cosa en la sociedad en la que nosotros vivimos? Oh, sí, sí. Por eso Jesús nos llama a tomar la cruz y seguirle. ¿Saben por qué? Porque tomar la cruz es negarnos a nosotros mismos. ¿Saben que negarse a uno mismo duele? Duele. ¿O es a mí el único que me duele? ¿Es a mí el único que me duele? ¿O cuando usted se niega a sí mismo le duele también? Duele negarse a sí mismo. Es matarse los impulsos, los deseos. Morir a uno para que la vida de Cristo se manifieste. Y es lo que Jesús nos llama a hacer. Por eso nosotros debemos cuidarnos de estas cosas. Debemos cuidarnos del afán. Debemos cuidarnos del engaño de las riquezas. Porque dice que hace la palabra infructuosa. Deberías ser un árbol frondoso. Deberías dar fruto abundante para el Señor. Pero sin embargo te has vuelto raquítico. Y no hay nada que se pueda exhibir en ti que muestre la obra de Dios en tu vida. Hermanos, veamos estas cosas y analicemos nuestra propia vida, así como yo también la analizo delante de la presencia del Señor, para que no cometamos este error. Para que en este día, si estamos dando fruto, le digamos a Jesús que el Padre me pode más, que el Padre trabaje en mí para que yo pueda dar más fruto. Para que ninguna de estas cosas me robe el poder de la savia de Cristo, porque estoy injertado en Él, porque soy de Él. Que nada de estas cosas me robe el efecto de su vida en mí, para que yo pueda dar fruto para la gloria del Padre y el Padre sea honrado. Para que separado de Cristo jamás experimente yo bien ni satisfacción ni bonanza. Porque separados de Cristo nada, absolutamente nada, tú y yo podemos hacer. Jamás daremos un fruto que permanezca. Jamás daremos un fruto que traiga gloria a Dios. Pero esta es una mañana de decirle, Señor, si hay ídolos en mí, revélalos. O a veces los ídolos no son el dinero, puede ser la reputación. La reputación, lo que la gente piensa de mí, lo que la gente opina de mí. Puede ser la estabilidad. Hay gente que usted sabe que quiere tener estabilidad. Y dice, no, yo la estabilidad la valoro por encima de todas las cosas. Y realmente hacer ciertas cosas o comprometerme con aspectos del cristianismo puede ser que me quite un poco la estabilidad y no estoy dispuesto a negociarlo. Hay quien idolatriza la familia. Y la familia, hermano, Dios está primero. Dios está primero. Dios está primero. Hay quien idolatriza el ministerio. No, el ministerio y el ministerio. Hay quien idolatriza su propia moralidad. Hermanos, y cualquier cosa que nos impida obedecer a Cristo se convierte en un ídolo el cual nosotros tenemos que estar dispuestos a destruir. Y es hermoso cómo Jesús habla con sus discípulos, y concluyo. Cuando Pedro le dice al Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A mí Pedro sabe cuándo salirse con la suya. Pedro dice, bueno, aquí me voy a anotar una, porque Jesús, Él dice que hay que dejarlo todo. Mira, nosotros, Él sabe.
Hey, Jesús, pero nosotros lo hemos dejado todo. Mira, pero claro, están confundidos primero porque Jesús dice la dificultad de aquellos que tienen confianza en la riqueza, la dificultad de aquellos que no pueden decir que sí a Jesús porque aman demasiado el mundo. Jesús plantea esa dificultad y ellos entienden la dificultad porque ellos dicen, ¿quién va a poder ser salvo? Porque aquí todos tenemos posesiones, todos. Aquí todos poseemos algo. ¿Quién va a ser salvo? Pero es que Jesús quiere llevarlos más allá. Quieren que entiendan que la salvación es Él. Es Él. Es Él. Por eso Él dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación soy yo, es recíbeme a mí, es sígueme a mí, obedece mi voz, cumple mis mandamientos, cree en mí. Y Pedro le dice, pero nosotros lo hemos dejado todo, Señor Jesús. Y Jesús le dice, claro, y esos que lo han dejado todo, dice, ustedes van a recibir mucho más. Jesús dice 100 veces más. 100 veces más. ¿Qué promesa tan abundante? ¿Saben por qué? Porque todo lo que nosotros le entregamos al Señor, Él nos los da para atrás con creces. Escúchame bien. Señor, te doy mi familia. Tú eres lo primero en mi vida. Y Dios entonces hace que tu familia realmente sea tuya. ¿Cuántos alaban su nombre? Señor, tú eres mi Dios. Mis finanzas son tuyas. Tú tienes el control. Entonces Jesús dice, ahora entonces yo realmente voy a hacer que las finanzas funcionen para mi gloria, porque tú serás un buen mayordomo. Porque Jesús no te quita, Jesús te redime lo que tú tienes. ¿Cuántos alaban su nombre? Jesús no es como el diablo que vino a matar, hurtar y destruir. No. Él no viene a quitarte lo que tú tienes. Él viene a redimirlo. Él viene a darte vida abundante. Él viene para que lo que tú tienes se lo entregues a Él, confíes en Él y ahora eso pueda ser redimido para su gloria y para su honra y tú experimentes lo que es tenerlo a Él en la vida. Por eso Él dice, yo les voy a dar más. 100 veces más. Dile que está a tu lado, 100 veces más. Quizás no te has dado cuenta, pero ya has estado disfrutando de esas 100 veces más. Mira a tu hermano, mira el hermano que Dios te ha dado. Mira el pueblo que Dios te ha dado. Mira aquellos que oran por ti cuando tienes necesidad. Mira cómo Dios te ha enriquecido con favor, con gracia. Que cuando la necesidad ha estado presente, el favor de Dios se ha realizado en tu vida. 100 veces más. Pero en este día, digamos, Jesús, yo me rindo. Señor, ¿en qué aspecto tengo que seguirte? Señor, ¿en qué tengo, Señor, que hacer hoy? Señor, como Pedro, porque tú me das, porque tú redimes, porque tú restauras. Hoy en esta mañana, no te vayas como el joven rico que se fue sin recibir lo que vino buscando. No. Hoy vete con más de lo que viniste buscando. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Si de alguna manera esta enseñanza expandió tu entendimiento y fortaleció tu fe, te invitamos a suscribirte al canal de la Iglesia Esmirna, donde estamos comprometidos en edificar tu vida mediante la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video